Capítulo 15 del libro de Levítico. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: Hablad a los hijos de Israel, y decidles: Cualquier varón, cuando su simiente manare de su carne, será inmundo. Y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su carne destiló por causa de su flujo, o que su carne se obstruyó a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare inmunda será. Y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos, lavaráse también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la tarde. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la tarde. Asimismo, el que tocare la carne del que tiene flujo, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la tarde. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la tarde. Y todo aparejo sobre que cabalgare el que tuviere flujo, será inmundo. Y cualquiera que tocare cualquier cosa que haya estado debajo de él, será inmundo hasta la tarde, y el que la llevare, lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la tarde. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo, y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la tarde. Y la vasija de barro en que tocare el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Y cuando se hubiere limpiado de su flujo el que tiene flujo, se ha de contar 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos, y lavará su carne en aguas vivas, y será limpio. Y el 8º día tomará 2 tórtolas o 2 palominos, y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio, y los dará al sacerdote. Y harálos el sacerdote el uno ofrenda por el pecado, y el otro holocausto, y le purificará el sacerdote de su flujo delante de Jehová. Y el hombre, cuando de él saliere derramamiento de semen, lavará en aguas toda su carne, y será inmundo hasta la tarde. Y toda vestimenta o toda piel sobre la cual hubiere el derramamiento del semen, lavaráse con agua, y será inmunda hasta la tarde. Y la mujer con quien el varón tuviera ayuntamiento de semen, ambos se lavarán con agua, y serán inmundos hasta la tarde. Y cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y su flujo fuere en su carne, 7 días estará apartada, y cualquiera que tocare en ella, será inmundo hasta la tarde. Y todo aquello sobre que ella se acostare mientras su separación, será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare, será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la tarde. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, lavaráse luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la tarde. Y si estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que tocare en ella será inmundo hasta la tarde. Y si alguno durmiere con ella, y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días. Y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo del flujo de su inmundicia, será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la inmundicia de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la tarde. Y cuando fuere libre de su flujo, se ha de contar 7 días, y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y el sacerdote hará el uno ofrenda por el pecado, y el otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su inmundicia.
Así apartaréis los hijos de Israel de sus inmundicias, a fin de que no mueran por sus inmundicias, ensuciando mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley del que tiene flujo, y del que sale derramamiento de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y de la que padece su costumbre, y acerca del que tuviere flujo, sea varón o hembra, y del hombre que durmiere con mujer inmunda. Salmo 117, del libro de los Salmos. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya. Salmo 118, del libro de los Salmos. Alabad a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jah, y respondióme Jah, poniéndome en anchura. Jehová está por mí, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está por mí entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es esperar en Jehová que esperar en hombre. Mejor es esperar en Jehová que esperar en príncipes. Todas las gentes me cercaron, en nombre de Jehová que yo los romperé. Cercáronme y asediáronme, en nombre de Jehová que yo los romperé. Cercáronme como abejas, fueron apagados como fuegos de espinos. En nombre de Jehová que yo los romperé. Empujásteme con violencia para que cayese, empero ayudóme Jehová. Mi fortaleza y mi canción es Jah, y él me ha sido por salud. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jah. Castigóme gravemente Jah, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah. Esta puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído, y me fuiste por salud. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, es maravilla en nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, salva ahora, te ruego. Oh Jehová, ruégote, hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Dios es Jehová que nos ha resplandecido. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, y a ti alabaré. Dios mío, a ti ensalzaré. Alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Capítulo 10 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Empero yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y modestia de Cristo, yo que, presente ciertamente, soy bajo entre vosotros, mas ausente soy confiado entre vosotros. Ruego, pues, que cuando estuviere presente, no tenga que ser atrevido con la confianza con que estoy en ánimo de ser resuelto para con algunos, que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo, y estando prestos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia fuere cumplida. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está confiado en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como él es de Cristo,
así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me glorié aún un poco de nuestra potestad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Porque no parezca como que os quiero espantar por cartas. Porque a la verdad dicen, las cartas son graves y fuertes, mas la presencia corporal flaca, y la palabra menospreciable. Esto piense el tal, que cuales somos en la palabra por cartas, estando ausentes, tales seremos también en hechos, estando presentes. Porque no osamos entremeternos, o compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, mas ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Nosotros, empero, no nos gloriamos fuera de nuestra medida, sino conforme a la medida de la regla, de la medida que Dios nos repartió, para llegar aún hasta vosotros. Porque no nos extendemos sobre nuestra medida, como si nos llegásemos hasta vosotros, porque también hasta vosotros hemos llegado en el evangelio de Cristo. No gloriándonos fuera de nuestra medida en trabajos ajenos, mas teniendo esperanza del crecimiento de vuestra fe, que seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la medida de otro para gloriarnos en lo que ya estaba aparejado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no el que se alaba a sí mismo, el tal es aprobado, mas aquel a quien Dios alaba. Capítulo 11 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Ojalá toleraseis un poco mi locura, empero toleradme. Pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera, de la simplicidad que es en Cristo. Porque si el que viene predicare otro Jesús que el que hemos predicado, o recibieres otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, lo sufrierais bien. Cierto pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Porque aunque soy vasto en la palabra, empero no en la ciencia, mas en todo somos ya del todo manifiestos a vosotros. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis ensalzados, porque os he predicado el evangelio de Dios de balde? He despojado las otras iglesias, recibiendo salario para ministraros a vosotros. Y estando con vosotros y teniendo necesidad, a ninguno fui carga, porque lo que me faltaba suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé de seros gravoso, y me guardaré. Es la verdad de Cristo en mí, que esta gloria no me será cerrada en las partes de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe. Mas lo que hago, haré aún, para cortar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que, no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez digo, que nadie me estime ser loco, de otra manera, recibidme como a loco, para que aún me gloríe yo un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloria. Pues que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis los necios, siendo vosotros sabios. Porque toleráis si alguno os pone en servidumbre, si alguno os devora, si alguno toma, si alguno se ensalza, si alguno os hiere en la cara. Dígolo cuanto a la afrenta, como si nosotros hubiésemos sido flacos. Empero, en lo que otro tuviere osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son simiente de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como poco sabio hablo, yo más.
en trabajos más abundante, en azotes sin medida, en cárceles más, en muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado en lo profundo de la mar. En caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Sin otras cosas además, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se escandaliza y yo no me quemo? Si es menester gloriarse, me gloriaré yo de lo que es de mi flaqueza. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito por siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un serón por una ventana, y escapé de sus manos.